En una pequeña localidad de México, el cielo nocturno se cubre de nubes negras, presagiando una tormenta intensa que va a azotar el pueblo. Las campanas de la iglesia resuenan en la lejanía, acompasándose con el sonido de la lluvia que empieza a caer con fuerza, golpeando los tejados de las antiguas casas coloniales y corriendo por las calles empedradas. El aire huele a tierra mojada y se mezcla con el eco de las campanas, creando una melodía antigua y conocida, una canción casi olvidada por las generaciones actuales. Su figura delgada se desliza como una sombra entre las callejuelas desiertas, donde el agua de la lluvia forma pequeños ríos que serpentean hacia el centro del pueblo. Su corazón late con fuerza a medida que se acerca a su destino, guiado por un rumor que circula entre los vecinos más viejos. Sin embargo, esas enseñanzas parecen lejanas mientras que la urgencia de resolver sus problemas actuales se impone sobre los recuerdos. Este no es el camino que hubiera querido elegir, pero siente que no le queda otra opción. Los rumores lo intrigan, aunque todavía resuena en su cabeza la advertencia de Carmen, su amiga de la infancia, quien con lágrimas en los ojos trató de impedirle que tomara esta decisión. «Jaime, piénsalo bien, por favor», había dicho con esa voz que siempre lograba tocar las fibras más sensibles de su corazón. Él, sin embargo, fue incapaz de escucharla. En ese momento, se detiene un instante para mirar hacia el cielo cubierto de nubes que no dejan ver las estrellas. Entre la lluvia y los truenos se siente pequeño, pero también decidido. Algo en su interior le dice que quizás esta noche marque un antes y un después en su vida. Acelera el paso, siguiendo la pequeña senda que lo llevará a la entrada de la propiedad abandonada, donde aguarda la posibilidad de un nuevo comienzo, o al menos una solución temporal a su agobiante situación. Lo que no sabe es que esta noche, en esa casa, lo espera un destino que cambiará su vida para siempre. Jaime había escuchado esa mañana un rumor en la cantina del pueblo, un susurro insistente sobre una casa abandonada en la loma que guardaba objetos de gran valor. La oportunidad de solucionar su grave problema financiero estaba ahí, al alcance de su mano. La noche anterior, Carmen lo había encontrado en una esquina del barrio con la mirada perdida. «Jaime», le dijo, tomando su mano con firmeza, «sé que estás pasando por un mal momento, pero entrar a esa casa podría complicar todo. No vale la pena arriesgarlo todo». Carmen representaba su voz de la razón, la parte de él que aún creía en la posibilidad de una vida diferente, más honesta. Pero, ¿cómo escuchar a la razón cuando el peso de sus propias decisiones parecía aplastarlo desde dentro? Recordó los ojos de Carmen, llenos de preocupación y ansiedad por él, deseando que reconsiderara, anhelando que se permitiera un respiro para encontrar otra salida. Mientras avanzaba por la calle principal, sus movimientos nerviosos eran acentuados por el frío que calaba hasta los huesos. El eco de las campanas de la iglesia resonaba intermitentemente, como un llamado lejano a la conciencia, una especie de advertencia disfrazada de melodía. Las pocas luces que parpadeaban en las ventanas parecían observarlo mientras se dirigía con determinación hacia su destino. Durante años, la gente del pueblo había considerado aquel lugar un sitio extraño, envuelto en misterio. Supuestamente, la última familia que habitó allí se fue apresuradamente, dejando todo atrás. A lo largo de los años, muchos decían haber visto luces o escuchado ruidos inexplicables. Jaime, sin embargo, no estaba ahí para comprobar leyendas urbanas, sino para encontrar algo que pudiera vender. Desde pequeño, su abuela le había inculcado una devoción ferviente a la Virgen María. Recordaba cómo ella encendía una veladora cada noche, pidiendo protección para él y para toda la familia. Ahora, la figura de su abuela parecía materializarse en sus pensamientos, un recordatorio constante de los valores que le habían sido enseñados. Jaime sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esas memorias que solo aumentaban su incertidumbre. Al llegar a la colina, el camino hacia la casa abandonada se desdibujaba entre la niebla y la lluvia. El viento soplaba con más fuerza,
como si tratara de impedirle avanzar, aunque su corazón latía con fuerza, más por el nerviosismo que el frío. Continuó. Cada elemento del entorno parecía preparar el escenario para una noche que marcaría un antes y un después en su vida. Era como si su voz planease sobre él, una especie de halo que trataba de iluminar su camino oscuro. Jaime se detuvo un momento, respiró profundamente y se preguntó, por enésima vez, si debía seguir adelante. La incertidumbre, como un manto invisible, lo cubría completamente mientras daba el siguiente paso hacia lo desconocido, sin saber que el destino ya tenía su propio plan para él. Sus pasos resonaban en el empedrado, acompañados del ritmo incesante del aguacero que vestía al pueblo de una melancólica capa de agua. Cada relámpago iluminaba fugazmente las fachadas coloniales, y en esos breves destellos Jaime veía su reflejo. Un hombre joven, delgado, consumido por la ansiedad y la duda. Pero la presión de su deuda era como un peso inmenso sobre sus hombros. Sentía que el tiempo se le escapaba, y con cada tic-tac del reloj, la desesperación crecía. Y aunque su intención no era convertirse en un delincuente, la necesidad le nublaba el juicio. Esa casa abandonada era su única opción visible para salir del atolladero. El cielo rugía, augurando una tormenta aún más intensa. Jaime levantó un poco el cuello de su chaqueta, intentando protegerse del frío, mientras su mente dibujaba los contornos de su plan. La casa que pretendía visitar se encontraba a las afueras del pueblo, enclavada entre una arboleda que, normalmente acogedora a la luz del día, parecía ahora un portal a otro mundo bajo la noche cerrada. La tierra húmeda cedía bajo sus pies, y cada sonido de la noche cobraba una relevancia inusual. Todo reforzaba la sensación de que el universo mismo estaba observando sus pasos incautos. La verja, oxidada y apenas sostenida por el paso del tiempo, se abrió con un quejido agudo, casi como si la casa misma lo invitara a entrar, conocedora de su propósito. Tomó un profundo suspiro y con determinación renovada se adentró en el ancho patio frontal. Las ventanas, cubiertas por una capa de polvo y telarañas, eran como ojos tristes que lloraban su abandono. Jaime se detuvo un momento, dejando que la brisa le refrescara el rostro, y trató de escuchar más allá de la tormenta, como si esperase que alguna señal del destino le indicara que debía detenerse. Pero el retumbar del trueno fue la única respuesta que recibió. El pomo, frío al tacto, le transmitió una sensación de desaprobación, pero las voces de su cabeza eran un eco ensordecedor que le empujaban hacia adelante. Jaime no lo sabía, pero aquel paso que estaba a punto de dar lo cambiaría para siempre. Cada paso resonaba en el vacío de la casa, como un espectro del juicio que Carmen y su propia conciencia le imponían. A su alrededor, las sombras jugaban con su imaginación, haciendo que el miedo y la anticipación compitieran por el dominio de su mente. Una presencia que transformaría su vida en las próximas horas y que, en sus adentros, quizás siempre había sabido que lo aguardaba pacientemente en aquella casa, bajo el manto de lluvia y relámpagos. La Virgen María, serena y eterna, aguardaba su llegada. Apenas había saltado la cerca cuando una ráfaga de viento lo abrazó, y durante un instante sintió que el aire mismo lo empujaba hacia afuera, como si la propiedad se resistiera a su presencia. Una sensación de inquietud se apoderó de él a medida que avanzaba, tropezando en la penumbra mientras titubeaba sobre el césped mojado. El rumor de su corazón parecía retumbar más fuerte que el trueno distante. Al introducirse por una ventana rota del costado del edificio, una ráfaga de aire frío le erizó el vello de los brazos y por un segundo creyó escuchar una voz suave llamándolo por su nombre. Se detuvo, congelado por el sonido fantasmagórico, pero rápidamente sacudió la cabeza atribuyéndolo a su imaginación. El interior de la casa estaba envuelto en sombras. Las cortinas pesadas se balanceaban inquietas con el viento filtrado por fisuras invisibles. Un crujido seco bajo sus pies le hizo contener el aliento.
Esto es solo una vieja casa, murmuró intentando calmar sus nervios. La Virgen siempre te cuida, Jaime, decía ella con una sonrisa tierna, y estas memorias perforaban su conciencia como agujas de dolor y anhelo. A su alrededor, estanterías desbordadas de libros antiguos y polvo guardaban secretos olvidados por el tiempo. Observó cada detalle, buscando objetos valiosos que pudieran resolver su apremiante situación financiera. Sin embargo, sus manos dudaban, temblorosas ante la expectativa y el temor. Mientras acariciaba el lomo de un libro, un recuerdo aún más poderoso lo asaltó. La Navidad de su infancia, donde su abuela, con las manos unidas en fervorosa oración, le enseñaba un rosario mientras la figura de la Virgen brillaba de fondo bajo la tenue luz de una vela. Siempre recuerda, mi niño, que todos tenemos una luz interior, un faro que nos guía hacia lo correcto, solía repetir, y esa añoranza, esa bondad, avivaba un ardor que lo hacía cuestionarse si cruzar ese umbral de moralidad valía la pena. En la penumbra, Jaime creía percibir figuras que se disolvían antes de poder enfocarlas plenamente. Su corazón se aceleró de nuevo, y la incertidumbre lo azotó con furia. ¿Era lo correcto estar allí, desafiar el destino por algo tan mundano como el dinero? La mansión guardaba un silencio roto, solo por el sonido de su respiración y el eco persistente de sus pasos. Así le había dicho Carmen aquella tarde fatídica, cuando intentó detenerlo. Jaime apretó los puños, un nudo de culpa apretando su pecho. Recordó cómo Carmen había intentado ayudarlo, cómo lo había mirado con ojos compasivos pidiéndole que reconsiderara. Sin embargo, allí estaba, atrapado en su propia desesperación, orbitando entre el miedo y la esperanza, mientras cada sombra y cada ruido lo llevaban más cerca al límite de lo soportable. Mientras avanzaba, sintió que el juicio no venía solo del exterior, sino de dentro de sí, un conflicto constante entre lo que había aprendido y lo que la urgencia le empujaba a hacer. Y todavía, aún más adentro, una pregunta susurrante. ¿Algún día encontraría redención? Cada paso resonaba en el suelo de madera, creando un eco que se extendía por las habitaciones vacías. A pesar de la creciente tensión en su pecho, una parte de él se aferraba a la necesidad de estar allí, impulsada por la desesperación de resolver sus problemas económicos. Su linterna apenas iluminaba lo que tenía delante, y las sombras parecían moverse a su alrededor, trazando danzas siniestras en las paredes desvencijadas. Mientras avanzaba con cautela, de repente un sonido hueco resonó desde el piso superior, como si algo hubiese caído al suelo. Jaime se detuvo en seco, conteniendo la respiración. El corazón le latía con fuerza en los oídos, mientras sus instintos le gritaban que saliera corriendo. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de la duda. Cada paso en falso que daba en su vida lo había traído hasta este instante, y retroceder ya no era una opción. Trató de concentrarse, de encontrar valor en medio de su miedo. Los recuerdos de su infancia regresaron, como un rayo de luz en la oscuridad. Su abuela siempre le hablaba de protegerse bajo el manto de la Virgen María, de confiar en su guía. Jaime se obligó a avanzar, recordando las historias de protección que su abuela solía contarle, historias que en ese instante parecían cobrar vida en aquella extraña casa. Otro ruido, más cercano esta vez, como un susurro que el viento trajo desde una habitación contigua. Jaime apuró el paso, tratando de ignorar el temblor en sus manos. Cada sombra que aparecía era una promesa de peligro o de esperanza, pero su mente jugaba con él. ¿Eran acaso sus propios miedos manifestándose en formas que no podía comprender? La noción de ser observado le inquietaba, pero era incapaz de discernir las figuras que su linterna proyectaba en las paredes. El joven llegó a un corredor largo y oscuro. Las puertas a ambos lados parecían esperarlo, invitándolo a adentrarse en su interior. Decidido a explorar a fondo, se detuvo frente a una de las puertas, con el corazón retumbando con fuerza dentro de su pecho. Empujó suavemente la pesada puerta y escuchó cómo las bisagras chirriaban a modo de queja.
La habitación estaba apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota. Allí dentro las paredes estaban desnudas, el papel tapiz desgarrado colgaba en tiras. Estaba seguro de haber escuchado su nombre, un eco suave que lo llamó desde el otro lado. La sala al otro lado estaba oscura, pero el ligero resplandor de la luna revelaba siluetas inquietantes. A pesar de todo, sabía que debía continuar, buscando el fin de su viaje dentro de esa opresiva oscuridad que prometía respuestas o el inevitable juicio que temía enfrentar. Sin darse cuenta, su travesía en busca de objetos olvidados comenzaba a convertirse en algo más. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio abrumador del lugar, y cada crujido del suelo parecía amplificar su ya creciente nerviosismo. Era una noche particularmente fría, y el viento soplaba con fuerza, provocando ruidos que parecían susurros siniestros a través de las paredes de la casa. Mientras avanzaba, trataba de recordar que lo que estaba haciendo era justificable por la deuda apremiante que debía pagar. Sin embargo, una vocecilla persistente recordaba las enseñanzas de su abuela, las lecciones sobre la honestidad y la fe en la Virgen María. Cada uno de esos recuerdos parecía ahora una trampa, añadiendo peso a su conciencia ya cargada. Al estirar la mano para tocarlo, una ráfaga de viento cerró de golpe una puerta cercana, provocando un sobresalto visceral en Jaime. Su primer instinto fue huir, pero la adrenalina y la urgencia lo mantenían anclado al lugar. Podía sentir que el tiempo se le escapaba entre los dedos, al igual que el sentido de control que había pretendido tener. Pero un remolino de necesidad inminente lo obligó a aferrarse a cualquier rastro de determinación que le quedaba. Aún así, aquel relicario hablaba no solo de valor material, sino emocional. La conexión con su pasado, con su abuela, provocaba una oleada de emociones conflictivas que no lograba ahogar. Pero el mundo seguía conspirando en su contra, recordándole que no había abundancia sin sacrificio. No obstante, la misma imagen vivida de la Virgen en su mente era opacada por su propia sombra de remordimientos. Sus emociones se mezclaban, definiendo un caos interno que parecía imposible de resolver. Más de una vez pensó en retroceder, pero cada vez que el miedo le sugería virar, un eco de propósito lo atraía de nuevo hacia adelante, incluso sangrando internamente entre la culpa y el deseo. Dentro cada sonido, cada rayo de luz que se filtraba por las ventanas, añadía una carga de dramatismo al momento. Se había fijado la meta de encontrar algo más para poder cerrar este capítulo de su vida, pero era en esa búsqueda donde los vestigios de humanidad y memoria de sus enseñanzas religiosas se manifestaban, empujándolo a una epifanía inevitable. Algo dentro de él sabía que esta noche era un cruce de caminos, un umbral al cual había llegado por decisión propia, pero que le ofrecía la posibilidad de transformación. Jaime, sin embargo, aún no se atrevía a mirar hacia el salón, donde su destino aguardaba lleno de promesas y quizás redención. Jaime, con el corazón palpitante y el alma inquieta, había logrado entrar en la misteriosa casa abandonada. Cada paso sobre el suelo de madera producía un crujido que se mezclaba con el sonido del viento poderoso y la lluvia golpeando contra las ventanas. Sentía el sudor frío bajando por su espalda mientras se movía cuidadosamente por el pasillo en penumbra, iluminado ocasionalmente por los relampagueos que rasgaban el cielo. En su mente, las advertencias de Carmen le resonaban como ecos persistentes de una conciencia que se negaba a ser ignorada. Pero la necesidad era demasiada, y con una deuda amenazante pesando sobre sus espaldas, no podía permitirse vacilar. Mientras avanzaba, el sentimiento de ser observado se hizo más fuerte, como si las paredes mismas le observaran con esos ojos invisibles que solo pueden percibir los corazones angustiados. Jaime llegó finalmente al salón principal de la casa, un amplio espacio cubierto de polvo y eco de tiempos mejores. Allí, en una esquina iluminada por el repentino destello de un rayo, vio algo que lo dejó sin aliento. Una estatua de la Virgen María,
su rostro sereno y sus manos calurosamente extendidas como en un abrazo divino. La estatua, imponente y etérea, irradiaba una presencia que contrastaba poderosamente con el abandono que reinaba en el lugar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el mundo entero aguantara la respiración junto con él. Ahora, en medio de esa casa oscura, las palabras de su abuela cobraron un significado nuevo y profundo. ¿Cómo había llegado a este punto, dispuesto a robar para saldar sus errores? La estatua parecía mirarlo directamente al alma, su rostro sin movimiento radiando compasión y perdón. La imagen de su abuela pasó por su mente, sus ojos cariñosos y su voz suave resonando entre las paredes de su memoria. Se aclararon sus pensamientos y sintió un nudo en la garganta que amenazaba con desbordarse en lágrimas. ¿Cómo podría seguir adelante, sabiendo lo que sabía ahora? Era una revelación espiritual inesperada que rozaba cada fibra de su ser, y en ese instante entendió que su abuela nunca había estado realmente lejos, que las enseñanzas de su infancia habían estado siempre presentes, aguardando el momento preciso para resurgir con fuerza. Ese recordatorio de amor y espiritualidad que había creído perdido, ahora iluminaba su camino como un relámpago en la noche de tormenta. Mientras contemplaba la estatua, una resolución empezó a formarse en su mente. Entendía ahora que debía cambiar, que debía encontrar una forma de enmendar sus errores pasados y forjar un nuevo camino guiado por la enseñanza clara de los valores que una vez había olvidado. Su trance fue roto por el repiqueteo de la lluvia, que seguía firmemente al otro lado de las ventanas, como si también fuese cómplice de su epifanía. En medio de un profundo silencio, solo roto por el eco de la tormenta que aún golpea las ventanas, Jaime encuentra fuerzas para respirar profundamente mientras observa la estatua de la Virgen María en el salón principal. El ambiente es pesado, cargado de una extraña mezcla de misterio y serenidad que no esperaba encontrar al entrar en la casa. La luz de los relámpagos continuos baña la sala con destellos repentinos, revelando detalles de la imagen sagrada que parece observarlo con un gesto compasivo y comprensivo. No puede entenderlo, pero es como si un suave manto de calma se posara sobre sus hombros, apagando el tumulto de sus emociones internas. Lo que había empezado como un intento desesperado por obtener dinero, ahora se convierte en un enfrentamiento espiritual frente a algo mucho más grande que él. Jaime, atrapado por la profundidad de aquel momento, reconoce una voz que apenas es un susurro en la tormenta, pero que resuena claramente en su mente, como si proviniera de su propio corazón. Jaime. Su nombre se pronuncia suavemente, acariciando sus pensamientos. No es un sonido que viene de fuera, sino una sensación cálida que emana del interior de su ser. La Virgen, siente él, le habla, y cada palabra se imprime en su conciencia con una claridad cristalina. Se le eriza la piel al darse cuenta de la magnitud de este contacto. No es su imaginación, está seguro de que algo real está ocurriendo. En ese instante, todo en su vida parece detenerse. Los problemas, la deuda, el miedo, incluso la lluvia torrencial afuera, se sienten lejanas. Está solo con sus pensamientos, frente a una elección que le parece clara por primera vez en mucho tiempo. Esa paz indescriptible le da la valentía para aceptar la realidad de sus acciones, confrontando los fantasmas que lo han perseguido hasta este preciso momento. Por primera vez, esas lecciones cobran significado completo en su vida. Comprende que su camino no tiene que estar dictado por el desespero y el miedo, que puede haber un camino de redención incluso para alguien que ha tropezado como él. Romper con el ciclo de decisiones impulsivas y mal guiadas que lo llevaron hasta aquel oscuro salón con la estatua como única testigo. Con cada golpe de la lluvia en los vidrios, una nueva realidad se va formando en su mente, empujándolo hacia una resolución que le parece inevitable, pero al mismo tiempo profundamente liberadora. Es tiempo de mirar dentro de ti y encontrar la fe para redimirte. Jaime, con el corazón latiendo en su pecho como nunca antes,
se da cuenta de que ha llegado al umbral de una nueva vida. Las palabras de perdón y esperanza resuenan en su cabeza, un mantra poderoso que renueva su espíritu. De pie ante la estatua, empieza a ver en su mente las primeras imágenes del camino que lo llevaría a cambiar su destino, mientras la tormenta afuera comienza a amainar lentamente. Jaime, arrodillado frente a la imponente estatua de la Virgen María, sentía su corazón desbordarse en una amalgama de emociones tan intensas y abrumadoras que lo dejaron sin aliento. El eco de la tormenta rugía a lo lejos, pero en su interior se libraba la verdadera batalla entre el miedo y la esperanza, visible en cada lágrima que brotaba de sus ojos, cargada de una desesperación que empezaba a disiparse ante la promesa de redención. Las palabras de su abuela, tantas veces repetidas en sus sueños de infancia, ahora cobraban vida propia en su mente. Había un camino correcto y era tiempo de encontrarlo. Los objetos en sus bolsillos, que había tomado con la promesa de liberarlo de deudas e inquietudes, ahora pesaban como una carga de culpas y errores. Pero incluso en medio de ese mar de sentimientos, algo fresco y esperanzador comenzaba a surgir dentro de él. Un murmullo suave, un susurro que parecía provenir de lo más profundo de su ser, o quizás de la misma Virgen María, instándolo a soltar el peso de sus errores y a buscar un nuevo comienzo. No era solo un objeto, era una representación de la posibilidad de cambio, de dejar atrás el camino que lo conducía a su perdición. Era la llave para un nuevo capítulo en su vida, una promesa silenciosa de rectitud y propósito. Así, con un suspiro profundo que llenó la sala vacía, Jaime sintió que algo dentro de él finalmente había encajado en su lugar. Su llanto, inicialmente silencioso, se convirtió en un torrente desenfrenado, purificando el desasosiego que lo había mantenido cautivo tanto tiempo. En ese momento sagrado, rodeado por la penumbra y el destello ocasional de los relámpagos que iluminaban la habitación, Jaime abrazó su fragilidad humana y permitió que su corazón se despojara de armaduras, abriéndose al consuelo que solo el perdón sincero podía ofrecer. Sintió como si la misma Virgen María lo hubiera tocado, inundándolo de un sentido de paz que no había conocido en años. Escuchar su nombre, susurrado en ese espacio solitario, fue el recordatorio inequívoco de que aún había esperanza. Una oportunidad de redimirse y reconciliarse no solo con su fe, sino también consigo mismo. Esa voz angelical, apenas un murmullo entre el rugido de la tormenta, era la guía que necesitaba, una presencia pura y luminosa que le mostraba un sendero de luz en medio de su oscuridad interna. Al mirar el relicario, ya no lo vio como un objetivo de robo, sino como un punto de inflexión, un símbolo de esperanza en vez de desesperación. El acto de arrodillarse había sido una demostración externa de la transformación que había comenzado en su alma, un compromiso tangible con su renovación personal. Era el momento de comenzar de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, Jaime sintió que aquel nuevo día traería consigo la posibilidad de reconstruir su vida, tejida no con el miedo que siempre lo había perseguido, sino con la esperanza que ahora lo guiaba. Como si las campanas de la iglesia en la distancia sonaran solo para él, Jaime se comprometió a seguir este nuevo camino, un camino de fe y reconciliación. Jaime respiró profundamente. El aire impregnado del olor a humedad y madera vieja le dio una chispa de calma. Las sombras en la sala parecían alargarse con cada destello de relámpago que iluminaba brevemente la imponente figura de la Virgen María al frente. La estatua tan serena y majestuosa lo miraba con una paz infinita, y aunque era de mármol frío, emanaba un calor que le calaba hondo en el pecho. Jaime sintió que sus problemas, que por tanto tiempo lo habían atormentado, quedaban por un instante suspendidos, como hojas atrapadas en el viento. Los recuerdos de sus días en la iglesia del pueblo, de los sermones que escuchaba atentamente mientras agarraba fuertemente la mano de su abuela, inundaron su mente. Un deseo profundo de transformación, de abrazar el cambio sincero que su corazón le pedía,
desde aquella infancia marcada por enseñanzas de bondad. Prometo ser mejor, no por miedo, sino por amor. El mundo, aunque debía enfrentar su realidad y todas las deudas y consecuencias de sus acciones, se veía ahora a través de un prisma distinto, donde la esperanza brillaba con fuerza. Los faroles ocasionales que iluminaban su camino parecían ahora pequeños guardianes que protegían su promesa de cambio. Una campana resonó clara y profunda, y su sonido le pareció una señal de bienvenida a una nueva etapa de su vida. Agradeció por la oportunidad de reconstruir su camino, y también por las personas que se mantenían cerca, como Carmen, cuya insistencia por guiarlo y apoyarlo siempre había sido un faro en sus momentos de mayor oscuridad. Y en el fondo de su alma, una certeza tranquila vibraba. Nunca estaría completamente solo, porque la luz de esa fe redescubierta siempre lo acompañaría, guiándolo hacia adelante. El aire olía a tierra mojada y esperanza, y por primera vez en mucho tiempo no sentía aquel peso opresivo en el pecho, esa carga de desesperación que lo había empujado a las sombras. Con una determinación renovada, Jaime decidió que ese mismo día buscaría trabajo honesto, algo que le permitiera no solo pagar sus deudas, sino también ganarse el respeto que había perdido. Salió a la calle con paso firme, sintiendo el empedrado húmedo bajo sus zapatos gastados, un recordatorio constante de sus raíces y de que cada pequeño paso contaba. Se dirigió hacia el taller mecánico del viejo don Tomás, una figura conocida en el pueblo, con la esperanza de que él le ofreciera alguna oportunidad. Sabía que el boca en boca jugaría a su favor o en su contra, así que debía dejar una buena impresión desde el principio. Don Tomás, un hombre robusto y de mirada dura, lo observó desde lejos con sus manos en la cintura, evaluando su llegada. Jaime se acercó seguro, aunque con un nudo en el estómago, consciente de que su pasado aún lo perseguía. «Buenos días, don Tomás», saludó con un tono respetuoso, aunque cargado de urgencia. «Estoy buscando trabajo. Sé que usted necesita manos y yo las tengo dispuestas. He aprendido de mis errores y solo quiero una oportunidad para demostrarlo». Carmen, con su característico buen humor y calidez, lo recibió con un abrazo que lo envolvió de sinceridad. «Estaba preocupada, Jaime», confesó con una sonrisa tímida, «pero ahora veo que finalmente has encontrado el norte». Su presencia fue un aliento inestimable, un recordatorio de que él no estaba solo en esta travesía hacia la redención. Carmen, siempre tan noble y decidida, se convirtió en su confidente, reforzando un vínculo que el tiempo y los errores no habían logrado destruir. Con los días, el esfuerzo y dedicación de Jaime no pasaron desapercibidos. Los rumores de su transformación se extendieron por el pueblo como el eco de una historia extraordinaria, y por primera vez en mucho tiempo, el joven comenzó a ver cómo las personas que lo rodeaban, aquellas de quienes había buscado distancia, comenzaban a acercarse con palabras de aliento y ofertas de ayuda. Aquella cálida acogida del pueblo no solo simbolizaba un nuevo capítulo en la vida de Jaime, sino una comunidad unida, fortalecida por la empatía. Su jornada apenas había comenzado, pero el camino que lo esperaría a la salida, acompañado por aquellos quienes confiaban en él, sería mucho más prometedor que aquel del que había escapado. Con una sonrisa pequeña pero auténtica, Jaime seguía adelante, una señal viviente de que el cambio verdadero es posible. Los vecinos, que solían verlo con recelo o incluso evitaban cruzarse con él, empezaron a acercarse con curiosidad genuina. Se corrió la voz de que algo extraordinario había sucedido, que la Virgen María lo había guiado a un nuevo camino. Este susurro de fe y transformación resonó por las callejuelas de piedra como el viento agitando los helechos colgantes bajo los balcones coloniales. Era como si hubieran estado esperando la oportunidad de tenderle una mano. Los ancianos del pueblo, que se reunían cada tarde en la plaza principal, recordaron historias de otras veces en que la fe había cambiado el rumbo de alguien. Fue uno de ellos, don Rosario, quien decidió hablar con Jaime. Con su sombrero de ala ancha y voz pausada, lo encontró un día en el mercado,
donde Jaime trabajaba ahora ayudando a distribuir frutas y legumbres frescas. «Mocoso, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó don Rosario apoyándose en su bastón, mientras Jaime, sorprendido pero respetuoso, asentía. «He visto que has cambiado, muchacho. Te tengo vigilado. Hay un bien que la Virgen quiere que hagas aquí, ¿sabes? Y me parece que ahora comprendes el poder de un acto bien intencionado». Se sintió humillado por el apoyo y decidió que no podía defraudar la confianza renovada que su comunidad le ofrecía. Trabajaba duro cada día, más atrapado todavía en los estrechos brazos de la esperanza que en la desesperación anterior. Su deuda seguía siendo una sombra, pero ahora sabía que con el esfuerzo diario y la fe podía disiparla. La señora Lupita, que regentaba la pequeña tienda de comestibles en la esquina, le ofreció comida al fiado cuando él tenía urgencias. «A veces la Virgen se manifiesta de formas inesperadas», solía decirle con un guiño cada vez que él agradecía su amabilidad. Jaime sonreía, porque comprendía ahora el verdadero valor de esas palabras. Había pasado tiempo desde que se sinceraron con los actos, y ella le recordaba frecuentemente cómo sus acciones ahora impactaban positivamente en el resto. «Sigue así, Jaime», le decía. «Incluso lo que parece pequeño puede ser grande para alguien más». Su amistad se convirtió en una de esas que se sienten más como familia que como simples conocidos. «La verdadera riqueza está en la integridad y la fe», se recordaba a sí mismo, una verdad profunda que la estatua de la Virgen había despertado en él. Las visiones nocturnas que habían sacudido sus cimientos ya no le asustaban, sino que le recordaban su compromiso de vivir una vida justa. No era solo su vida la que había cambiado. Sentía que podía ser una semilla de cambio para otros. La Virgen María había hecho su aparición bajo el manto de una noche tormentosa, y ahora su imagen, junto con sus enseñanzas, permanecían grabadas en su corazón y acciones. Jaime ahora tenía una misión: demostrar que la fe y la comunidad podían reconstruir incluso lo que parecía perdido, creando un futuro mejor para todos. No se trata solo de pagar una deuda monetaria, sino de un deseo profundo de armonizar con el entorno que solía dejar de lado. «Todos aquí lo sentimos». Jaime le devuelve la sonrisa, agradecido por el cálido recibimiento a una nueva etapa de su existencia. La fe, que alguna vez fue una sombra en su vida, hoy brilla como guía en su renovado camino espiritual. Carmen, siempre a su lado, lo apoya en este nuevo esfuerzo. Juntos planean talleres y actividades que motiven a los jóvenes a encontrar opciones saludables y congruentes con una vida plena. Las sesiones a menudo terminan con un sentido de camaradería y una promesa colectiva de respeto y apoyo mutuo. El clima de cambio es evidente, y Jaime se siente gratificado al ver cómo el efecto dominó de su transformación se expande constantemente. Estas salidas no solo fortalecen el entendimiento cultural de cada uno, sino que también cimentan los lazos entre los participantes y la comunidad. Fija la vista en sus ojos de mármol, buscando esas respuestas que solo la serenidad de un espíritu en paz puede conceder. En esos momentos, el pasado se siente distante y el futuro prometedor. En cada niño que ríe, en cada anciano que lanza una bendición al viento, Jaime ve una conexión renovada entre todos los elementos de su vida, un ciclo de esperanza y reconstrucción que él mismo contribuyó a florecer en el corazón del pueblo. En poco tiempo, los murmullos en las calles empedradas del pequeño pueblo colonial giraron en torno al sorprendente cambio de aquel joven, que alguna vez fue conocido por andar en malos pasos. Cada día, bajo el sol mexicano que asomaba entre las nubes, Jaime se acercaba a ellos, compartiendo su historia con honestidad y pasión, destacando no solo los momentos de oscuridad, sino también el renacer de su espíritu. Con humildad y deseo genuino de ayudar, comenzó a organizar reuniones informales en la plaza principal, justo a un lado de la fuente, donde contaba cómo estuvo a punto de perder todo por un camino errático y cómo, gracias a una intervención divina y un profundo autoexamen,
halló la fuerza para redirigir su vida. Ella, viendo el cambio en su amigo de la infancia, se sintió inspirada para colaborar con una visión más amplia y juntos empezaron a idear un espacio en el pueblo dedicado exclusivamente a la rehabilitación y prevención. Un pequeño centro comunitario, acogedor y lleno de luz, donde aquellos que se sintieran perdidos pudieran encontrar apoyo y orientación. El compromiso de Jaime de usar su propia experiencia como una herramienta de guía no solo lo transformó a él, sino también al entorno que lo rodeaba. Las historias compartidas y las lecciones aprendidas se esparcían como un río en crecimiento, fortaleciendo la comunidad desde sus bases. El centro comunitario pronto se volvió un lugar de encuentro, donde no solo se hablaba de experiencias personales, sino también se ofrecían talleres de habilidades útiles y charlas sobre la importancia de la integridad y los valores familiares. Entre las visitas continuas a la iglesia del pueblo y sus nuevas responsabilidades, Jaime encontró un profundo sentido de propósito al ver que su experiencia ayudaba a otros a no caer en las mismas trampas que él había enfrentado. Una tarde en particular, tras una inspiradora charla en el centro, comprendió que su vida había tomado un nuevo curso, uno que nunca habría imaginado en aquellos días de tormenta y duda. La comunidad, agradecida por el dedicado trabajo de Jaime y Carmen, comenzó a ver este esfuerzo no solo como un proyecto personal, sino como un faro que iluminaba el futuro del pueblo. Los elders y líderes comunitarios solían mencionar su ejemplo en reuniones sociales, generando un sentido colectivo de solidaridad y esperanza que los fortalecía a todos. En las noches tranquilas, mientras las estrellas titilaban sobre el tranquilo pueblo y las campanas de la iglesia resonaban suavemente, Jaime, con el corazón en paz, sabía que había encontrado su verdadero camino. La decisión de guiar a otros y, sobre todo, de escuchar el llamado de su propia conciencia, se había convertido en el cimiento de su futuro y en una línea de vida para muchos otros jóvenes que, como él, buscaban un propósito mayor. En este ambiente de transformación constante, Jaime no solo reafirmó su compromiso con su comunidad, sino también con la Virgen y consigo mismo, como un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para elegir la luz sobre la oscuridad. Jaime, de pie frente a una multitud reunida en la plaza principal del pueblo, sintió una oleada de nervios al ver tantas caras conocidas, esperando escuchar su historia. La festividad religiosa de la Virgen de Guadalupe había reunido a todos, y él sabía que este era el momento perfecto para compartir su experiencia, una que había cambiado su vida de manera irreversible. Amigos, familia, hoy estoy aquí para contarles algo que transformó mi vida. No es fácil reconocer errores, pero es necesario para crecer. Antes, mi vida estaba guiada por la desesperación y el miedo. Me vi envuelto en situaciones de las que pensé no habría salida. Una noche, en medio de una tormenta, tomé la peor decisión, entrar en una casa buscando un objeto valioso. Jaime continuó con voz serena pero firme. Dentro de esa casa, encontré más de lo que buscaba. Encontré a la Virgen María, no como imagen estática, sino como un recordatorio vivo de los valores que había olvidado. En su presencia, comprendí que lo que realmente buscaba no era riqueza material, sino paz y redención. Gracias a personas como Carmen, encontré el camino de vuelta. La verdadera riqueza está en vivir con integridad y fe. He aprendido a trabajar honestamente y a pagar mis deudas, no solo monetarias, sino las morales que tenía conmigo mismo. Ustedes me recibieron nuevamente, me ofrecieron apoyo y oportunidades. Ahora es mi turno de retribuir. Mi experiencia me ha enseñado lo valioso que es ayudar a otros. He decidido dedicar mi vida a guiar a quienes se encuentran perdidos como yo lo estuve, a mostrarles que siempre hay una salida y un nuevo comienzo. Era como si el pueblo entero compartiera su promesa de cambio y esperanza. Antes de concluir, hizo una última petición, esta vez a la audiencia digital que lo seguía. Si esta historia te ha tocado,
Te invito a suscribirte a nuestro canal para más relatos de transformación y fe. Cada historia es un puente hacia un cambio posible. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser la mejor versión de sí mismos.